Hola queridos seguidores de Alfa y Omega, nuevamente estamos ante ustedes con un nuevo programa. En esta ocasión vamos a estar analizando la película La Pasión de Cristo, una película taquillera por demás, muy conocida por todos ustedes, por todo el mundo cristiano, la cual causó muchísima expectativa cuando salió en los cines, cuando se fue revelada, cuando fue conocida. Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, dos actores muy reconocidos a nivel global. La película comienza con Cristo y los discípulos en el monte del Getsemaní, ya pasada la última cena, lo que se narra, en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante sería. Jesús es prendido por los soldados y llevado ante el sumo sacerdote, no sin antes la gresca que se cuenta cuando los discípulos trataron de salvar a su maestro, donde se saca la espada y se corta la oreja del soldado y Jesús lo cura, ¿no? Y de aquí existe la situación, la discusión de a dónde fue llevado Jesús, si fue llevado a la casa del sumo sacerdote o fue llevado al templo, o dónde fue esa, eh, ese careo entre Jesús y el sumo sacerdote, ¿no? Pero también se muestra que eh, fue apaleado Jesús ya de entrada, apenas capturado, ya fue castigado. Y bueno, fue llevado ante el sumo sacerdote, pero ¿dónde quedaba esa casa? ¿Quedaba en el templo, como lo dicen algunos, o tenía su propia casa? La tradición dice que el sumo sacerdote tenía su propia casa y no vivía en el templo. Pero vamos a leer Lucas capítulo 22, el versículo 54. Lucas capítulo 22, el versículo 54, dice de la siguiente manera: Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, ¿no? Pero ¿dónde quedaba esa casa? Dice que quedaba por allí cerca de, del templo, ya que era el sumo sacerdote, él debía de vivir muy cerca de allí. Ya sabemos, bueno, no vamos a entrar en discusión ahora cómo fue que Anás y Caifás llegaron a ser sumos sacerdotes cuando debía ser solamente uno. Ya lo pueden leer ustedes en la Biblia, que hubieron diferentes sumos sacerdotes que se elegía una vez por año, cada vez había un distinto sumo sacerdote. Bueno, pero sí, em, esto debía ser algo elegido por Dios o a través de los diferentes, del Sanedrín, quienes estaban ocupados de llevar a cabo estas elecciones, ¿no? Pero como dije, el sumo sacerdote tenía su propia casa, como lo dice la tradición, y no vivía en el templo. Además, si agregamos a esto que en el siguiente verso, la gente, es decir, en el versículo 55, dice: Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Es decir, esto avalaría que la, el juicio, por decirlo de alguna manera, o el careo entre Jesús y los sumos sacerdotes fue llevado a cabo en la casa y no en el templo. Aunque sí nos fijamos, nos fijamos en la película, la habitación donde se hace este careo es de muy grandes dimensiones, lo que llevaría a pensar que fue en el templo. Pero otro versículo que nos avala que el sumo sacerdote no vivía en el templo es Lucas capítulo 1, versículo 39, luego del anunciamiento por parte del ángel a María de que ella sería la madre de Jesús, a quien llevaría al Salvador dentro de su vientre.
Es Lucas, como les dije, Lucas capítulo 1, versículo 39. María visita a Elisa, lleva por título: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, quien era su pariente, ¿no? Pero nos dice que fue a la montaña, es decir, eh, Zacarías, quien era sumo sacerdote, no vivía en el templo y no vivía tampoco cerca del templo. O sea que fue a la montaña, a una ciudad de Judá, ni siquiera precisa el nombre, nos dice exactamente cuál era el nombre de esa ciudad, seguramente alguna ciudad muy cerca de Jerusalén, y fue a la casa de Zacarías y fue a visitar a Elizabeth. La película pareciera mostrar que el, el careo entre Jesús y el sumo sacerdote fue en el templo, como decían, por las dimensiones que tenía la habitación. Y demás está decir que si fuese en el templo nadie podría estar allí, salvo los sacerdotes y los levitas, quienes estaban encargados de las diferentes funciones para llevar a cabo las diferentes tareas, los sacrificios y demás. No podía haber personas comunes y corrientes deambulando por adentro del templo. Y el lugar del juicio se supone que fue en la casa de Caifás, ¿no? Por lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Luego entra su madre María dentro de esa habitación donde fue ese careo, donde estuvieron los que dieron falso testimonio delante de Jesús. También fue nuevamente golpeado allí, la turba quería apedrearlo en ese momento. Pero bueno, luego que pasa eso, entra María y su madre y María Magdalena entra a esa habitación. Y allí cabe decir, eso nuevamente avala que podría haber sido en la casa del sumo sacerdote y no en la casa y no en el templo. Las mujeres no tenían permitido entrar a ciertas habitaciones y podían llegar hasta cierto lugar donde, donde ellas sí podían llegar a ofrecer sus sacrificios, traer sus ofrendas y demás. Les voy a mostrar aquí, en esta sección, esta es llamado el patio de las mujeres o el patio grande. Ahí pueden ver ustedes las diferentes secciones que tenía el templo de Jerusalén o el templo de Herodes. Tenemos allí el lugar santo y el lugar santísimo, allí adentro, pero este era el patio de las mujeres, hasta donde allí podían llegar las mujeres, ¿no? También se lo conocía como, como el patio nuevo, y eso fue, según la tradición, esto fue construido durante el tiempo de Josafat, rey de Judá. Lo pueden leer ustedes, le voy a dejar allí. Primera Reyes, capítulo 22, versículos 41 al 50, según las cosas que hizo Josafat, rey de Judá. Este también se lo llamaba el atrio exterior o atrio nuevo y tenía unas dimensiones de unos 60 metros cuadrados. Bueno, luego también podríamos hablar sobre el aspecto de Jesús. Siempre se lo ha imaginado con el pelo largo, pero este es un pensamiento más occidental, por las pinturas, por las diferentes películas, pero los judíos en realidad no llevaban el cabello largo, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, lo dice muy claramente. 1 Corintios capítulo 11, el versículo 14, dice así: No, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero algunos tienen ese pensamiento erróneo, ¿no? De que Jesús era nazareo. Esto es imposible, ya que Jesús no cumplía o no era su propósito
llevar a cabo el voto de Nazareo, aunque como era una vida consagrada a Dios y demás, pero no realizaba o no cumplía con los requisitos. El voto de Nazareo era por tiempo determinado y, y bueno, debían dejarse crecer el cabello, la barba, por todo el tiempo que durara su voto. Debían abstenerse de bebidas alcohólicas y sabemos que Jesús sí bebía vino. No debían tocar cuerpos muertos, cosa que Jesús sí hizo porque realizó milagros donde debía tocar el cuerpo de la persona muerta para poder resucitarla, ¿no? También vemos en la película que Judas se arrepiente y devuelve el dinero convenido con los sumos sacerdotes. No podemos dejar de pensar que si bien Judas fue quien traicionó a su maestro, debemos reconocer que todo fue debido al propósito de Dios. La turba embravecida que pedía para que Jesús fuera crucificado y avalado su castigo, ¿no? Avalando el castigo que recibieron. Y nos muestra que eh, no sabemos cómo fue en realidad que Judas fue y se colgó, pero en la película nos muestra que él salió como perseguido por demonios a través de como de unos niños, salió hasta fuera de la ciudad y encontró un animal muerto y una cuerda y se colgó allí afuera y estaba Satanás dando vueltas allí. Eso es bastante particular, la figura de Satanás no sabemos en realidad cómo era, no sabemos cómo es en realidad Satanás, solo sabemos, nos muestra allí que era una persona de tez, como una persona, representado como una persona de tez blanca, vestido de negro. Y lo llamativo de esto es que Satanás en realidad fue interpretado por una mujer. No fue un hombre, un actor hombre, sino una mujer. Pero lo podemos leer en el Antiguo Testamento que Satanás era un ángel de luz y era la, la cúspide de la creación de Dios, de los ángeles. Era un ser hermoso. Le voy a dejar aquí los versículos de hermoso aspecto, pero se halló en él maldad, ¿no? Y entonces fue desechado, pero su belleza debe seguir continuando intacta, ¿no? Luego es llevado Jesús ante Poncio Pilato, donde Poncio Pilato dice que no hallaba culpa en él, le libera a Barrabás y eh, es castigado, pero le dice Poncio Pilato que no lo mataran, que lo castigaran, pero no lo mataran. Y es algo que leemos muy levemente, no sabemos cómo, la manera en que sufrió nuestro Señor Jesús. Lo leemos muy levemente, muy por arriba, así, en Mateo capítulo 27, vamos a leerlo, porque es muy llamativo cómo en los evangelios no nos dicen mucho acerca de esto, nos dice así nomás, Mateo capítulo 27, el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Vean ustedes, nos dice así nomás, y habiendo azotado a Jesús, pudo haber sido un latigazo, pero en la película nos muestra como muy cruenta, muy cruelmente, los latigazos que le daban los soldados a punto de matarlo, desgarrando su piel. Eso me parece a mí que fue muy bien representado, ese aspecto del castigo de Jesús. Nos muestra la verdad lo que Él sufrió por nosotros, eh, entregándose ese sacrificio santo, ese sacrificio vivo para Dios y para nosotros, para beneficio de la humanidad, para beneficio nuestro, entregándose por nosotros, entregando su cuerpo, siendo masacrado y lacerado. Y nosotros lo leemos muy levemente, muy por arriba, sí. Es una lástima, la verdad, que los distintos escribas o los distintos apóstoles que escribieron los evangelios
eh, nos digan muy, muy así por arriba que Jesús fue azotado y luego fue entregado para ser crucificado. No nos da la dimensión del castigo que recibió Jesús por nosotros, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, Jesús estuvo toda la noche en vilo, fue a orar luego de la cena, fue a orar con sus seguidores, pasó toda la noche sin dormir, sin comer, sin tomar agua, fue castigado, ultrajado y todavía tenía que llevar la pesada cruz a cuestas hasta el monte Gólgota. Acá les voy a mostrar una imagen donde más o menos el recorrido que tuvo que hacer Jesús de unos 600 metros hasta el Gólgota, pero lo pueden ver ustedes en las distintas imágenes que tenemos de Jerusalén, que era una zona muy con diferentes desniveles. Entonces tuvo que haber subidas y bajadas para que Jesús llegara a caminar a esos 600 metros. Recordemos, a pesar de que estuvo Simón de Cirene ayudándole a llevar la pesada cruz, recorrer todo ese trayecto con el cuerpo ya muy lacerado, muy lastimado, habrá sido de las tareas más difíciles que nos podamos imaginar, ¿no? Y a propósito de la cruz, no se sabe realmente cómo fue la cruz en la que Jesús fue crucificado. Tradicionalmente se cree que fueron dos maderas, como lo muestra en la película, pero es muy posible que fuera una madera sola, un solo poste y crucificado de pies y manos juntas, las manos arriba y los pies abajo, pero Mel Gibson estuvo a punto de hacerlo así, pero decidió hacerlo de la manera tradicional para mostrar como causar un mayor impacto ante los espectadores. Dicho sea de paso, Mel Gibson gastó unos 30 millones de dólares de su propio bolsillo para poder realizar la película, porque como que se había terminado el dinero y había que seguir rodando, ¿no? Había que llevarse a cabo la película y hay una sección donde cuando Jesús está siendo clavado en la cruz, donde se puede ver una mano eh, clavando la mano de Jesús al poste y en realidad se filmó a Mel Gibson clavando la mano de Jesús, como diciendo, como representándose a él mismo, clavando sus pecados en la cruz. Y para ir terminando ya, todos los evangelios nos dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Sin embargo, en la película nos muestra que el terremoto hizo que el templo mismo se partiera y los sacerdotes que estaban allí adentro eh, estuvieran corriendo de un lado para el otro. Pero el que conoce las escrituras sabe perfectamente que si un sacerdote no tenía nada que hacer dentro del templo, no podía estar allí. Eh, podría, Era un castigo que se hacía un castigo con la muerte, era una pena capital estar adentro del lugar santo, no del lugar santísimo, pues nos muestra que el velo se rompió y en el lugar santísimo no había nadie, pero dentro del lugar santo había varios sacerdotes, pero que si no tenían nada que hacer allí, no podían estar. Y además se entraba de a uno, solamente un sacerdote ministraba dentro del lugar santo. Y ahí nos muestra que fueron varios sacerdotes los que estaban allí. Algunas curiosidades también que me llamaron la atención de la película es que no fue filmado en Hollywood como cabría pensar, sino que fue filmado en Roma en unos estudios llamados Cinecittà, que tiene el aspecto de un pueblo antiguo como si verdaderamente hubiese sido filmado en Jerusalén en la época en la que vivió Jesús, ¿no? Eso me pareció muy interesante y que fue el lugar ese, Cinecittà, fue construido o mandado a construir por Mussolini, el duce llamado, ¿no? El dictador de Italia.
Pero otra cosa que me llamó la atención fue que el idioma en la que se filmó la película no fue ni en inglés, ni en español, ni en un idioma conocido, sino que se utilizaron los idiomas que se hablaban en ese momento, ¿no? Fue grabado, fue filmado o fue grabado en arameo primitivo y latín coloquial, que eran los idiomas que se hablaban en aquel tiempo. Y el último día de filmación, a Jim Caviezel, el actor que representó a Jesús, le cayó un rayo. El último día, cuando se estaba por filmar la última toma, cuando Jesús estaba siendo crucificado, o sea, Jim Caviezel estaba como crucificado allí, atado en la cruz, le cae un rayo que casi lo mata. Y eso me pareció muy, muy interesante, muy llamativo, porque se corre la maldición, se dice que hay una maldición a través de todos los actores que representaron a Jesús, siempre terminaron mal, siempre como que representar a Jesús en una película es algo blasfemo y la verdad a mí también me parece que es algo que no se debería hacer, no debemos representarnos nosotros mismos como Jesús, por más que sea una película, no debemos ponernos en el lugar de Jesús. Y esto es lo que me pareció muy más llamativo de todo, ¿no? Y por último, decir mis impresiones acerca de esta película que, digamos, es la mejor película o la mejor representación para mi gusto, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todo el momento en que fue llevado ante los sacerdotes, fue llevado ante Poncio Pilato, su castigo, su crucifixión. eh, y bueno, la película termina con la resurrección y que se abre la, la tumba y Jesús sale, ¿no? Pero, y esto nos lleva solamente 2 horas para mirar la película, pero todo el tiempo, fueron como las últimas 24 horas más o menos de nuestro Señor Jesús que son representadas en esta película. La verdad que me pareció muy interesante y no les voy a recomendar que la vean, seguramente ya todos la vieron, pero me parece que cada, que es interesante que se la vuelva a ver y que se la vuelva a mirar con otros ojos y siempre pensando o mirando con la Biblia en la mano para ver qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal. Estas fueron mis impresiones, ustedes pueden tener otras, les puede parecer mejor, les puede parecer peor, pero creo que es una excelente película, a pesar de los errores que pueda tener. Me parece que fue bien representado los últimos momentos de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que tenía para decirles. Espero que les haya parecido interesante el video. Muchas gracias y hasta la próxima.